¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Un programa imperdible esta noche, vinculado obviamente a lo que es el análisis y también la actualidad de carácter político y por supuesto económico. Feliz día a todos los padres, feliz día de la paternidad, este día tan especial. Y además una pequeña mención al regreso en nuestro programa del querido Amado Vudú, que ya está en nuestros estudios, así que en instantes también estaremos con él analizando todo lo que está pasando en este momento. Yo quiero arrancar el comentario de esta noche remitiéndome a una historia muy linda. Si tiene oportunidad de leerla, lo invito a que lo haga, que es una pequeña novela que escribió hace muchísimos años Joseph Conrad, escritor polaco, nacido en lo que hoy es Ucrania, que gran parte de su literatura la hizo en inglés, ¿no? Es un gran escritor, un referente de la literatura inglesa. Allá por el año 1907, Conrad escribe una pequeña novela que se titula El duelo o Los duelistas, ¿no? Y hace referencia a una especie de enfrentamiento. ¿Sobre qué es esta novela? Bueno, es sobre dos oficiales del ejército francés, del ejército napoleónico. Estamos allá por el año 1801, o la campaña que hace Napoleón precisamente en Europa entre 1801 y 1815. Napoleón va avanzando sobre Europa, es un ejército feroz, es un ejército realmente mortífero, y en ese contexto Conrad cuenta la historia de un enfrentamiento entre dos oficiales del ejército francés y los caracteriza de una forma muy particular. Por supuesto, de un lado uno de apellido Dubert, del otro otro de apellido Feró, uno proveniente del norte de Francia, el otro proveniente del sur de Francia. Eran parte los dos del ejército, del mismo ejército, pero estaban enfrentados, ¿no? En términos culturales, porque dice, bueno, uno tenía un carácter sumamente vehemente, el otro era sumamente flemático, era reflexivo, era taciturno, uno era hasta violento de alguna manera, el otro era todo lo contrario, uno era rubio, el otro era morocho, ¿no? Juega Conrad con esa especie de enfrentamiento, claro, por una cuestión que al principio nos parece importante en la historia, pero que después va perdiendo peso en ese mismo relato. Uno de los superiores de estos dos oficiales manda a Dubert para que lo amoneste a Feró, y este se enoja y reta a duelo a su colega, reta a duelo justamente a su oponente. Y a partir de allí la historia entra en una especie de ecuación cíclica, casi le diría de repetición permanente. Ese duelo que empezamos a leer con cierta tensión que se va a dar entre uno y el otro, bueno, se va a ir repitiendo a lo largo de toda la historia. Se va a ir repitiendo a lo largo de todo el relato, y el relato va a abarcar los años de la campaña napoleónica, estos 15 años que le estoy contando. Y lo que vamos a ver es que de a poquito empezamos a prescindir en la historia de los elementos que al principio parecían importantísimos, elementos de coyuntura, de contexto, de corto plazo, y empezamos a tener la sensación de que se condensa esa especie de, y acá le digo la palabra clave, de antagonismo. Empezamos a tener la sensación de que hay un antagonismo entre Dubert y Feró, entre estos dos oficiales del ejército francés, y que más allá de las cuestiones que parecen al principio importantes, que después terminan siendo anecdóticas, más allá de esto sobrevive casi permanentemente esta especie de antagonismo, al punto tal de que ese duelo se da una y otra vez, y que por supuesto no hay un saldo definitorio. A lo largo de los años, ambos van ascendiendo, ese duelo se transforma en algo célebre, todo el mundo quiere estar presente a la hora de que se batan justamente en esa especie de enfrentamiento, Dubert y Feró, Feró y Dubé, y lo que uno descubre allí es justamente lo que de alguna manera es el elemento que quiero traer esta noche, que es que ese antagonismo necesariamente reclama una tensión que a todas luces, a medida que avanza la historia, se vuelve más y más, yo le diría prácticamente ambiciosa, es decir, que nos reclama por completos como lectores. Conrad hace esa especie de pase mágico. Y lo que yo quiero marcarle esta noche, vinculado a la política, a lo político y también a la cuestión económica y de la política económica, es que probablemente usted va a coincidir conmigo, y yo voy a coincidir tanto con Sergio Massa, el ministro de Economía, como también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en que hay en la Argentina un problema que no es de carácter macroeconómico. La Argentina no enfrenta una crisis de carácter macroeconómico. No tiene un problema con su economía en términos estructurales. La Argentina tiene un problema
de solvencia, tiene un problema de fondeo, de financiamiento, le faltan dólares al Banco Central. Y a partir de esa falta de dólares, que en todo caso deberemos estudiar por qué es, y que yo, déjeme en todo caso machetear un poquito y adelantarle un poquito por qué. Bueno, claramente digo porque hubo un desmanejo financiero en los años. Entonces, que esa falta de dólares nos remite a determinado tipo de tensiones que se van produciendo en la economía. Esas tensiones tienen que ver con el mercado cambiario y esas tensiones también generan una suba en los precios realmente importante. A medida que nos quedamos sin dólares es que el mercado cambiario se empieza, en todo caso, a expandir en términos de las cotizaciones que empieza a ofrecer, se desdobla justamente ese mercado, empezamos a tener cotizaciones para el Blue, para el MEP, para el contado con liquidación, se desdoblan también lo que son los valores en términos de los bonos, las acciones. Pero al mismo tiempo, y quizás este es el dato sumamente relevante, hay una especie de pass-through y la economía toda termina también volviéndose más inflacionaria. Y eso lo estamos viendo en una forma permanente. Ahora, ese diagnóstico que es compartido nos remite precisamente a otra cuestión que es central, que es qué es lo que se está discutiendo en este momento y al mismo tiempo algo fundamental que quiero subrayar esta noche, que es que Unión por la Patria, lo que podríamos decir que es el nuevo espacio político de aquellos que fueron socios fundadores del Frente de Todos. Bueno, Unión por la Patria no puede desentenderse bajo ningún aspecto, y esto es importante, de lo que es el ciclo económico en la Argentina. No puede desentenderse incluso de las próximas semanas y los próximos meses en términos de la política económica que va a aplicar el gobierno de Alberto Fernández, porque necesariamente una cosa está relacionada con la otra, porque necesariamente la promesa electoral que pueda concebir Unión por la Patria, bueno, creo yo, está ligado y no puede escindirse de lo que es la realidad económica y la realidad de política económica en la Argentina. Al punto tal de que, por supuesto, y usted reconoce conmigo, hay muchísima especulación en torno a la cotización del dólar, en torno a la presión inflacionaria, en torno a las remarcaciones de precios permanentes, a las presiones que sufre el gobierno en materia de potencial devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces digo, ¿cómo uno puede desdoblar eso? ¿Cómo uno puede escindir lo que pase en la Argentina en las próximas semanas en materia financiera de aquello que va a constituir la promesa de una mejoría concreta para las y los argentinos por parte de Unión por la Patria y de los candidatos que van a pelear por una candidatura justamente en ese espacio político? Entonces, me parece que es relevante tener en cuenta esto, que en las próximas semanas se define mucho más que una candidatura o una precandidatura, y estamos pisando ya la última semana en términos del cierre de listas, pero lo cierto es que no hay ninguna duda de que hay cuestiones que va a haber que prestarles atención. ¿Dónde interviene esta especie de antagonismo? Mire, interviene, y acá es donde yo tomo un poquito el elemento de Joseph Conrad en esa novela maravillosa que es El duelo, que a propósito era una de las preferidas de Jorge Luis Borges, siempre vinculado al autor polaco. Donde yo tomo eso del antagonismo es que hoy uno, independientemente de todo lo que vamos a analizar en el programa y que tiene que ver con la coyuntura política, independientemente de eso, yo creo que emergen dos formas de conducir el ciclo económico. Emergen dos formas de atravesar la crisis de carácter financiero que tiene la Argentina en este momento. Emergen dos formas de entender la política económica de aquí en adelante. Y lo que quiero marcarles es que una de esas formas, una de esas maneras, bueno, ya la estamos viendo. Está en permanentemente disputa, pero lo cierto es que hoy por hoy ya hay elementos que podemos observar. Está clarísimo que de un lado, mire, está Patricia Bullrich, está Horacio Rodríguez Larreta, está Javier Milei y hasta está el Fondo Monetario Internacional. Y todos ellos tienen un común denominador, que es la recomendación de que, bueno, de hacer un ajuste fiscal, de hacer un ajuste monetario y hasta también de devaluar el tipo de cambio. Y uno se pregunta, ¿pero esa es la salida? Mire, la respuesta es que no. ¿Por qué? Por el impacto que puede tener en los sectores de menores ingresos en la Argentina. Entonces, ¿cuál es la discusión que se esconde? La discusión tiene que ver con la distribución del ingreso, por cómo se distribuye el ingreso, pero sobre todo cómo se va a distribuir el ingreso futuro en términos de la riqueza que genera la actividad económica en la Argentina.
Por eso quiero marcarle 2 o 3 elementos vinculados con esto que son relevantes. Yo le hablaba de un antagonismo, ¿no? De un lado, estos ajustes que se promueven casi como plataformas políticas y de la cual, digo, yo hay que incluir al Fondo Monetario Internacional, un fondo que parece que está peleando permanentemente con la Argentina en este momento. Y del otro lado, ¿qué hay? Y del otro lado, lo que están son los esfuerzos para no devaluar la moneda, son los esfuerzos para atajar, por lo menos en parte, lo que es la escalada inflacionaria, son los esfuerzos para tratar de mitigar lo que ha sido el impacto sobre el salario en términos reales de las y los argentinos en los últimos años y que creo yo que arranca a fines del 2015, principios del 2016, con la brutal devaluación que llevó adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. A partir de allí no se pudo recuperar nunca en términos del poder adquisitivo el salario real en la Argentina. Por supuesto que hay responsabilidades de este gobierno, no hay ninguna duda de eso. Pero lo cierto es que hay que marcar el punto de inicio, hay que marcar cuáles fueron las razones. ¿Por qué? Porque son las que se promueven precisamente en este momento como parte de la discusión de carácter político. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo veo? 2 o 3, digo, hay muchos, por supuesto, pero hay 2 o 3 que van a tener lugar esta semana y que me parece importante subrayar. El primero tiene que ver con que a partir del día martes, va a comenzar lo que es el llenado del gasoducto Néstor Kirchner. Usted me dirá, bueno, pero eso es importante en términos de la discusión que estamos dando. Mire, la verdad que es bastante importante, porque si lo que faltan son dólares en la Argentina, y si eso lo que está promoviendo es la discusión sobre si hay que devaluar o no la moneda, y el gobierno tiene una posición, el ministro de Economía tiene una posición con respecto a esto, que es no devaluar el tipo de cambio oficial, bueno, quizás allí la ejecución de la obra, que está terminada, de esta especie de primer tramo del gasoducto, pero sobre todo la puesta en marcha, arranca el llenado, se abre la válvula a partir del día martes y lo que vamos a ver, después se va a inaugurar el 9 de julio, pero lo cierto es que esto va a generar primero, de inmediato y para los próximos meses, un ahorro de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares es quizás una de las medidas que uno puede tomar de corto plazo. Lo que hay que hacer es presurizar el gasoducto. Una vez que alcanza la presión se puede comenzar a exportar ese gas y por supuesto hay un ahorro en términos de que no se va a importar más energía, por lo menos en función de lo que es el gas en nuestro país. Y en segunda instancia está claro que en términos de la proyección el año que viene ya empieza a saldar positiva la balanza energética. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares y hasta 8.000 millones de dólares que puede dar esta especie de frente exportador de energía de la República Argentina. El gasoducto es vital con respecto a este tema. El gasoducto es importantísimo y lo cierto es que en gran medida esto tiene un impacto porque si usted comparte conmigo que hay un problema de financiamiento de corto plazo en nuestro país pero que no hay un problema macroeconómico, bueno, entonces todos los dólares que empiezan a llegar a las reservas del Banco Central podrían servir ¿para qué? Bueno, para evitar una brutal devaluación, que es lo que promete la oposición política y que es lo que promueve en general el Fondo Monetario Internacional. Es decir, acá hay una cuestión de tiempos, más que uno podría pensar un debate de características estructurales vinculado a la política económica en la Argentina. Acá hay una cuestión de segundo a segundo, es decir, ¿cuánto aguanta la Argentina sin una devaluación? ¿Y cuánto aguanta el gobierno nacional en función de las que son las presiones que se van ciñendo a lo que es el ejercicio de la política económica? ¿Cuánto tiempo aguanta? Esa es una de las grandes preguntas. Por eso es importante esta semana el llenado del gasoducto y a partir de allí lo que podría llegar a ser empezar a recibir algunos dólares o por lo menos evitar que se empiecen a ir, ¿no? Nuevamente vinculado al pago de la energía. El segundo punto, son 2 o 3 nada más, el segundo tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay en este momento planteada una especie de conversación, pero en términos bastante duros. Esto hay que consignarlo. Una fuente muy cercana al Palacio de Hacienda me decía hace instantes nada más que las conversaciones van a tomar una pendiente, van a tomar una velocidad esta semana, pero que indistintamente de esto, bueno, todavía no se llega a un acuerdo final, todavía no está. Y no está porque no está la letra chica, y no está la letra chica porque el Fondo Monetario está especulando justamente con las condiciones que quiere ponerle a la Argentina. ¿Para qué? Bueno, justamente, ¿no? Para tratar de ayudar a la Argentina a que no atraviese un proceso que podría comenzar en las próximas semanas de tensión
en términos cambiarios, de tensión financiera. Lo que quiere evitar el gobierno es precisamente esto. Y lo que vamos a ver a partir de esta semana en Washington, por parte de los negociadores del Fondo Monetario, en la Argentina, porque todavía no va a viajar la misión por parte del Palacio de Hacienda, son conversaciones que van a buscar recalibrar el acuerdo que está firmado y que por ahora al menos han avanzado en parte, pero todavía no termina de redondearse justamente esta conversación. Vinculado con esto, porque me parece importante, a ver, una pequeña mención a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz la última semana, cuando hacía referencia a cómo fue concebido el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, señor director, si lo podemos ver. Yo recuerdo ese 10 de diciembre del 2021, cuando advertí, ojo con lo que se firma, ojo con lo del fondo, porque el fondo es esto. Me dijeron, tranquila, Cristina, está todo bajo control. Cuando el fondo irrumpe en un país, quiere marcar, y sobre todo cuando irrumpe después de un préstamo de la magnitud que le dieron a la Argentina, que compromete el 60% de la capacidad prestable del organismo. Entonces, esto no significa saltos al vacío ni que no hay que pagar, no. Hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, tenés que decirle que te hacen firmar, porque después de todo ese préstamo no lo adquirió este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno. Lo sufre este gobierno y lo sufre la sociedad argentina. ¿Hay una relación entre el Fondo Monetario y el nacimiento de Unión por la Patria? Mire, la verdad es que yo creo que sí. Entonces yo insisto con esto, el bloque que representa, el espacio político que representa Unión por la Patria, no puede desentenderse de lo que va a pasar en la Argentina en las próximas semanas en materia económica. Por eso es importante seguirle la agenda al ministro de Economía, Sergio Massa. Por eso es importante que Sergio Massa esté dentro de este espacio y sobre todas las cosas que en términos de la definición por las precandidaturas, bueno, haya allí una especie de mesa de negociación y mesa de acuerdo políticos para que nadie quede afuera del espacio y nadie quede afectado en función de cómo se van a definir las candidaturas. ¿Por qué? Bueno, porque en gran medida este espacio político depende de cómo se dé en la Argentina la política económica en las próximas semanas y de la suerte del gobierno en términos del frente financiero y de la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Lo último que quiero señalarle es que tuvimos un dato importante en materia de inflación, altísima, por cierto, la inflación de mayo, 7,8%, pero al mismo tiempo por debajo de lo que fueron los niveles previos. ¿Esto fue accidental? Bueno, por supuesto que no. Es decir, hay allí, uno podría pensar que la inflación es altísima y por supuesto que sí lo es. Uno podría esperanzarse con que la inflación del mes que viene va a ser un poco más baja que este 7,8 y quizás eso termine pasando. Pero lo cierto es que también esto depende de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto depende de la estabilidad de los tipos de cambio en la Argentina. No por nada, fines de abril marcó un momento de un pico importante en materia de especulación vinculada al tipo de cambio y a partir de allí el gobierno empezó a vender bonos en dólares para tratar de mitigar lo que había sido la escalada del dólar, justamente en las versiones financieras sobre todo. Bueno, porque no hay ninguna duda de que hay una especie de correlación. Factores que son inerciales, altísima la inflación del mes de mayo, lo reitero, altísima realmente, pero lo cierto es que imagínense que hubiera sido mucho más alta todavía si el gobierno no hubiese intervenido en el mercado cambiario, que era lo que quería el Fondo Monetario, que el gobierno no intervenga. Entonces, creo que esto marca una especie de momentum importante para tratar de mensurar qué es lo que se discute en este momento con el Fondo Monetario Internacional y sobre todas las cosas, bueno, si en el marco de este antagonismo, en el cual yo meto también al Fondo Monetario Internacional, si en el marco de este antagonismo, bueno, el espacio político de Unión por la Patria puede o no desentenderse de lo que es la política económica en la Argentina y la suerte del frente financiero de aquí en adelante, por lo menos hasta las próximas fechas de carácter electoral. Ahí me parece que es importante tener en cuenta este elemento. Vinculado con esto y porque la discusión de carácter político no remite y porque me parece que es importante y ahora lo vamos a discutir, vamos a compartir el siguiente informe y ya arrancamos con Caníbales.
que si yo creyera que esa es la solución, nunca le he escapado. No, no, no. El Frente de Todos ya es Unión por la Patria. Vos viste que la palabra patria es propiedad de la señora Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Te digo que este concepto de la patria no debería ser de un partido político, la patria es de todos. Están bastardeando la palabra patria. Bueno. Es demasiado grande como para que la bastardeen. Se apropian hasta de la patria, Sí, ¿no? Y del sentido de patria, porque patria son ellos. Lo mío no es ser simpática ni diplomática. Es decir, siempre me han criticado esta vocación de no querer hacer amigos en la política pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial. No vamos a aceptar, ni en cuanto al respeto por la minoría, ni en cuanto a la forma de selección de los legisladores, ni cosas por el estilo, nada contraleguen. Tiene que ser lo que dice la Constitución y las leyes. Si no fuera así, recurriremos a la justicia para que lo ponga en su lugar y se termina. Digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez, me ha pasado, y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial. No quiero dejar de preguntarte por la posibilidad que se planteó ayer, que la planteó Aníbal, de judicializar las diferencias en cuanto al reglamento. Nunca estuvo nuestra intención. Nosotros no estamos para judicializar la política. Pero entonces fue un exabrupto de Aníbal, digamos. No. Él como apoderado de nuestra lista planteó una posición muy clara que queríamos que se respete lo que es las minorías. La verdad que cuando, toda esta discusión de que si hay paso, que candidatura única, la verdad que cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, por lo menos mientras a mí me tocó ser presidenta, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Esa es mi idea, pero es mi idea. Es mi idea. Bueno, qué interesante que está la discusión, hacia adentro, iba a decir del Frente de Todos, pero ya ahora hay que decir de Unión por la Patria. Bueno, tengo el inmenso placer de recibir nuevamente en nuestro programa a nuestro querido Amado Vudú. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. Amado querido, te extrañamos, Amado, te extrañamos mucho. ¿Cómo estás? Hicieron poner color. No, nos hiciste preocupar. Lo hacemos mucho. a propósito. Nos hiciste preocupar muchísimo. Claro. No, en serio. Amado sabe que lo queremos mucho. Sí. Bueno, muy feliz de estar acá y sobre todo de compartir con ustedes y ustedes, Bueno. pero mucho más con las y los televidentes de Sí. Caníbales que están dispersos por toda la patria. Ahora que viene Unión por la Patria, Sí. bueno, a seguir remando. Bueno, hemos recibido infinidad de mensajes para Amado. ¿Estás bien de salud? Digo, bien. hagamos un pequeño mensaje sobre cómo estás. Muy agradecido a Dios y a las y los médicos, enfermeras, enfermeros y por supuesto a la familia, ¿no? Bueno, la verdad que necesitábamos de tu análisis, Amado. Creo que llegás en un momento, yo digo liminar, ¿no? Donde realmente se van a dar cambios que van a darle una morfología determinada a lo que es la competencia electoral, a lo que es el Frente de Todos, que hoy se llama Unión por la Patria. ¿Cómo estás analizando este momento? Una papa caliente, Eso. analizar en este momento, Bueno, como diría sí, digo, Cristina. Bueno, sí, puede Sí. ser. No, mira, yo hace tiempo que estoy convencido que en esta elección hace falta una candidata o candidato único. Y obviamente creo que ese lugar a quien mejor le cabe es a Cristina Fernández de Kirchner, por lo que representa, por la historia y por el desafío que viene. Muchas veces se pone el énfasis en Cristina Fernández de Kirchner como una persona de la política, que conoce, que sabe armar, pero yo le agregaría lo que es ella en la gestión, ¿no? Que es algo de lo que no se habla mucho. Las horas que le pone y la calidad de cada una de esas horas, el análisis, el estar encima de cada tema, el estar
muy siguiendo cada minuto lo que pasa en todas las áreas de gobierno. Es algo que se soslaya y creo que es central para los tiempos que vienen. Y sobre todo porque me parece que no es tiempo para poner cualquier contradicción secundaria que haya, que pueda haber, que exista, por sobre la contradicción primaria, que es lo que representa esta elección. Me parece que no nos podemos perder en cuestiones de grado, si es que son realmente cuestiones de grado, eso estará por verse si hay paso, pero uno le gustaría pensar que son cuestiones de grado. Me parece que no hay espacio para que la Argentina se pierda en eso, y podríamos ir por lo que fue Macri. Yo diría, miremos Jujuy, ¿no? Yo diría, no miremos para atrás, miremos para hoy y de aquí para adelante. Porque yo me pregunto, la Corte que se metió en las cuestiones de las provincias para definir candidaturas, porque fue eso, ¿dónde mira cuando la Constitución nueva de Jujuy va en contra de principios, y acá Natalia lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero el derecho a huelga está en la Constitución Nacional? Entonces hay una Constitución que es inconstitucional y un sistema que es inconstitucional, y eso le sumás la represión. La represión, que bueno, ya está poniendo en alerta, por ejemplo, a los gremios docentes. Me parece espectacular la reacción que empieza a ver, porque Jujuy es el laboratorio de lo que pretenden hacer. Pensemos que Jujuy se dice que Gerardo Morales puede ser el candidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta. Y ayer, en la ciudad de Buenos Aires, vos tuviste el caso de la Casa Pringles, ¿no? Porque acá se va perdiendo todo. La Casa Pringles era una casa donde había 9 mujeres y sus hijas y hijos, que fue desalojada como si adentro estuviera la cosa más grave que podría pasar, con toneladas de policías de la ciudad de Buenos Aires. Hubo golpes, hubo represión, hubo cárcel. Y yo me preguntaba, ¿no? El candidato Jorge Macri, o el precandidato, hace unos días dijo que los cajeros automáticos están llenos de personas. Bueno, ¿a dónde van a ir estas mujeres que echaron de una casa que es del Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Entonces, esta es la contradicción principal. Ajuste con exclusión o crecimiento con inclusión. Cualquier cuestión de grado me parece que es una pérdida de sentido de lo que está jugando la política. Porque además, la candidata Patricia Bullrich, o la precandidata Patricia Bullrich, está diciendo que ella va a recortar los gastos. Bueno, puede sonar a una amenaza, ¿no? Yo quiero recordar que Patricia Bullrich en el gobierno de la Rúa fue la abanderada de sacarle el 13% a las jubiladas y jubilados. Quiero recordar que fue la abanderada de sacarle el 13% a las provincias. O sea que no es para tomarlo en broma. Y la pregunta es cómo terminó eso. Claro. Porque es una experiencia que la sociedad argentina tiene. No terminó bien. El 13, cuando le sacaron de la mano del Fondo Monetario, pues la configuración es parecida a hoy, ¿no? El Fondo Monetario pidiendo ajuste y devaluación. Y en ese momento había un gobierno que quería ajuste y devaluación y lo llevaba adelante y llevaba una ley. Cuando ella dice la arquitectura jurídica que hace falta, la ley del 13% fue al Congreso de la Nación Argentina y se votó. ¿Cómo terminó? Nos quedamos sin país. 5 presidentes en pocos días. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, más allá de las cuestiones de nombres y de las disputas, a mí, por ejemplo, de la carta de Máximo Kirchner, me parece muy interesante que de todas las cosas que se hablan, bueno, ahí estaba el programa. Muchos pusieron énfasis en la discusión de personas. Y yo diría, el PJ de la provincia de Buenos Aires, el presidente, firmó una carta a la sociedad en la cual aparecía explícito el programa, ¿no? La cuestión del Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que no es momento para disputas secundarias. Me parece que también hay que decirlo, ¿no? El tratamiento en los medios de algo gravísimo, que es un femicidio, no hay el mismo tratamiento de cuando ese femicidio además tiene una dimensión institucional, que es en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, todo esto es lo que está en disputa, y en el fondo, ¿qué es? La distribución del ingreso. En el fondo es la cuestión material por detrás de todo, porque la verdad que lo que vemos en Jujuy es una suerte de blaquierización de la política, ¿no? Hay 5 o 6 familias que se quedan con todo, y la política que mira para otro lado o apoya eso, porque también parte del PJ estuvo acompañando
este nuevo formato institucional donde no hay lugar ni para la democracia ni para la república. Es realmente grave lo que está pasando en Jujuy, me parece valioso esta extrapolación que está haciendo Amado, ¿no? De llevar a lo que sucede en Jujuy y de relacionarlo con lo que se está discutiendo. Natalia Salvo, buenas noches. Sí, buenas noches, Julián. Bueno, feliz día a todos los papás y a quienes ofician de tales. Me parece interesante porque esto es futuro. No estamos discutiendo el pasado. Este es el futuro que propone todo el arco político de la derecha. Déjame decirte, Julián, que esa arquitectura jurídica que se condensa en el proyecto de reforma de la Constitución Provincial de Jujuy estuvo asesorada por quien hoy es presidente del Colegio Público de Abogados, Gil Lavedra, ¿no? Hoy sacó una nota muy interesante Jorge Elbaum donde hablaba de la cooperación académica respecto de jueces, fiscales y cómo las usinas académicas a través del derecho lo que hacen es cooptar las instituciones judiciales y cómo el departamento lo viene haciendo de Estados Unidos, desde el consenso de Washington, como primera etapa, ¿no? Que no por nada es luego de las dictaduras latinoamericanas. Sí. Y por último, bueno, el aniquilamiento del poder político a través del poder económico, pero esta vez, como dice Rocco Carbonetta también, a través de la estructura del Estado. Y Gil Lavedra y la derecha no pierde tiempo, porque está cooptando incluso las instituciones gremiales de abogados para poder perpetrar el lawfare. Es central. Y es central otra cosa, Julián. En Jujuy, la Constitución no solamente que proscribe, limita el derecho de huelga y su, digamos, libertad fundamental, que es la mar, el derecho de huelga es la libertad de asociación, de protesta, de locomoción, sino también que lo hace utilizando el derecho. Esto me parece central, importantísimo. Y en nombre de la paz social. En la academia jurídica se habla del fin del derecho, la coexistencia pacífica. Yo siempre digo lo mismo, en Chacarita también hay coexistencia pacífica. Lo que necesitamos es coexistencia pacífica con justicia social, que es otro de los principios centrales de la Constitución Nacional. Y esto no es por casualidad que el mismo modelo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reprimieron también legisladores, es el ajuste, el antagonismo, vos lo marcaste hoy, el antagonismo central y fundamental. Es distribución de la riqueza o efectivamente nos quedamos sin país. Tenemos que tener una propuesta positiva, que la tenemos, reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, pago o renegociación del acuerdo. Renovación del acuerdo y reforma judicial. Cristina lo planteó como un tópico central y fundamental, Julián, de la voz en off. Sí. Natalia se detenía porque nos están avisando desde el control que está hablando Jorge Capitanich. Saben, ustedes están llevando adelante las primarias allí en la provincia de Chaco. A ver, lo escuchamos. Simultáneos con la precandidatura a gobernador y vicegobernador está absolutamente definida con más del 99,6% de los votos. O sea que eso está claro. Está claro en la definición. En segundo lugar, como viene ocurriendo históricamente, en mi caso, desde el año 1999 he ganado todas las primarias, las internas y primarias, de manera tal de que en esto no ha sido la excepción, y a su vez nosotros, junto a Nadia Rach, fuimos la lista más votada, y aquí tenemos la lista de diputados con Santiago y Pía, que fue la más votada dentro de la primaria. En este contexto, lo que quiero transmitir también es que efectivamente respecto a listas individuales duplicamos en el número de votos a la que efectivamente nos sigue. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio. Entonces, respecto al dato final, de que no podemos saber exactamente a ciencia cierta cuál va a ser la proyección final, sí se suman los dos precandidatos respecto al tema de Juntos por el Cambio. Pero esa es la única cuestión a dirimir. También es cierto, objetivamente, que hay muchas impugnaciones, que esto van a tener que ser en el escrutinio provisorio, al escrutinio definitivo, resueltas por el Tribunal Electoral. Pero lo importante es que la democracia en la provincia del Chaco se fortalece con cada elección, con la participación de toda la ciudadanía. Así que quiero transmitir, en primer lugar, un cálido, afectuoso saludo y un gran reconocimiento a todos nuestros votantes. Muchísimas gracias por confiar. En segundo lugar, agradecer muy especialmente. Quiero agradecer. Bueno, muchas gracias. Vale.
agradecer muy especialmente a todos los militantes que nos han acompañado, a todos los fiscales de mesa, a fiscales de mesa, fiscales generales, a nuestros militantes, a nuestros precandidatos, que fueron cerca de 2.200 a lo largo y a lo ancho de la provincia. Un gran esfuerzo de trabajo, de coordinación, de logística, de amor por la camiseta, porque esto es realmente un entrañable amor, afecto por nuestro pueblo y nuestra comunidad chaqueña. Así que quiero muy especialmente agradecer a todos los medios de comunicación porque se han dado cita para esta cobertura, que es un acto de la democracia. Saludar muy especialmente a los que han sido elegidos en todas las listas de precandidatos y obviamente de ser candidatos, que vamos a tener que dirimir en una contienda electoral el próximo 17 de septiembre, así que nosotros vamos a estar trabajando como siempre lo hicimos. Obviamente cada elección es un mensaje, ese mensaje deberá ser valorado y ponderado de nuestra parte en el sentido de trabajar para mejorar. Cuando existen una competencia electoral sana, en donde efectivamente las mejores propuestas se lleven adelante para mejorar la calidad de vida del pueblo chaqueño. El pueblo tiene que elegir libremente. Eso es lo que hacemos siempre, eso es lo que hicimos siempre y eso es lo que haremos siempre. Es decir, respetar la voluntad del pueblo de la provincia del Chaco, respetar la voluntad del electorado y a su vez también trabajar con lo que sea necesario para seguir haciendo. El pueblo chaqueño sabe que conmigo y con todo nuestro equipo cuenta con personas con vocación de servicio para construir, nunca para destruir. Que aceptamos siempre las críticas de buen modo, hemos sido atacados e injuriados de una manera muy doliente, pero no es problema, eso es un tema que son las cicatrices, son las cicatrices de la política, pero que también nos obliga a repensar una perspectiva de la democracia pluralista, en donde la libertad de expresión debe existir, pero no los sistemas de agresiones permanentes, porque eso no es constructivo, ni para la democracia, ni para las sociedades. Nosotros somos personas de carne y hueso, que tenemos familia, que cuando nos atacan y nos agreden, nos afectan, pero así como tenemos un corazón grande para entender y consternarnos con el dolor ajeno, también con nosotros tienen que tener cierta consternación por el daño que provocan. Porque nada es gratis en la vida y nosotros sabemos muy bien cómo sufre nuestra familia con los ataques agraviantes, las injurias, las calumnias y cuando pretenden transformar la mentira en verdad. Entonces, esas cosas, en algún momento, sin odios de por medio, debe formar parte de un proceso de análisis de la sociedad argentina, del pueblo argentino y de cada una de nuestras comunidades. Yo he sido muy atacado e injuriado, vilmente. Siempre he tenido una actitud de corazón para no contestar los agravios. Pero también quiero transmitir lo siguiente. En una campaña electoral para el próximo 17 de septiembre, ojalá Dios quiera que los candidatos en vez de agredir se dediquen a proponer. Mire, yo creo que el pueblo chaqueño lo que quiere es las mejores propuestas, las mejores ideas, los mejores equipos. Y la verdad, si nosotros tenemos mejores ideas, mejores equipos y que puedan ser demostrados mejores que nosotros, pero bienvenidos sea por el pueblo chaqueño, todo. Eso no le quepa la menor duda. Entonces, nosotros vamos... Siempre vamos a construir positivamente. Siempre vamos a construir positivamente. Y una cuestión que quiero transmitirle al pueblo chaqueño, de todo corazón. Quiero agradecerles muy especialmente la confianza que me ha depositado durante 3 mandatos constitucionales, por primera vez en la historia constitucional de nuestra provincia. Por eso... Bueno, ahí ya con su mensaje está cerrando lo que es su participación. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, marcaba él allí la posición
creo yo, en términos de un buen resultado que obtuvo como precandidato dentro de lo que es el Frente Chaqueño, lo consignaba él allí también, y ustedes tienen aquí en pantalla cuáles son los resultados parciales, teniendo en cuenta que se lleva escrutado aproximadamente el 26% prácticamente de las mesas. Nahuel Sosa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, vamos por partes. Respecto a lo del Chaco, creo que hay que esperar, que a 80% escrutar es bastante. Sí me parece que capaz que uno de los datos también más llamativos fue el nivel de abstención, que es algo que también vimos en Río Negro y también vimos en Tierra del Fuego, ¿no? Me parece que ese va a ser un gran desafío, porque la pregunta es que esa abstención no se convierta en antipolítica o no se convierta en apatía, ¿no? Me parece que un proceso de apatía es algo que beneficia fundamentalmente a los sectores más de derecha, que esa apatía y esa apolítica van a sacar rédito. Eso por un lado. Después, por otro lado, volviendo un poco a lo que planteaba el informe, yo la verdad que estos días tuve muchas discusiones con muchos colegas que me planteaban que la idea de Unión por la Patria sonaba como algo conservador, ¿no? Como la idea de que eso de alguna manera posicionaba a la nueva alianza yendo a buscar un espacio de centro. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Creo que la idea de patria es una idea profundamente muy fuerte y que se pone en clave de emancipación. Cuando uno piensa patria sí, colonia no, que es uno de los gritos. Cuando uno piensa, no sé, en la Revolución Cubana, patria o muerte. Cuando uno piensa en la patria es el otro. Me parece que hay muchos significados y sentidos que se le puede dar. Me parece que lo que en todo caso es una posición de algo que yo vengo marcando, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, que es una elección más polarizada que en el 2019. Si esta elección va a ser más polarizada, en todos los sentidos, me parece que... Lo que creo que en todo caso, lo que ahí va a haber que definir es de qué manera, digo, porque yo me acuerdo que Horacio González en un encuentro que habíamos tenido me dijo algo, siempre me quedó en la cabeza, que era: las palabras tienen peso, ¿no? Uno a veces en la vorágine, ¿no? de la discusión pareciera que las palabras que pierden es todo lo el mismo, peso, pero ¿no? no, decís vos. Pero creo que, y sobre todo en un contexto como este, en un frente que se pone eso, ya marca una posición. Y como tercer elemento, me parece también ahí que hay algo que señalaba Nati, que para mí es muy importante, que es a partir de los 80, en la doctrina Reagan, aparece esta idea de que hay que ganar mentes y corazones, y aparece esta idea de que hay que armar esquemas de contrainsurgencia, de guerra de baja intensidad, que básicamente era para imponer nuevas políticas, había que generar nuevos agentes, y dentro de eso estaba el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esta idea de, bueno, se podía el Poder Judicial, pero también estaba la idea de generar cauce económico, por ejemplo. Entonces, empieza a haber distintos dispositivos de cómo otros elementos que capaz en los 60 o 70 cumplían un rol secundario, pasan a cumplir un rol principal a la de esas políticas, de esos consensos, que luego fue el consenso de Washington. Importante, importante. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. ¿Cómo estás? Antes que nada, un abrazo a todos los jujeños y jujeñas de la situación que están atravesando hace muchos días ya, y la verdad que la televisión, los medios hegemónicos, por muchos días ignoraron el tema. Agradezco que acá en esta señal en C5N ahora sí sea un tema recurrente de lo que está sucediendo. Coincido con Amado de que Jujuy es un tubo de ensayo de lo que pueden llegar a ser a nivel nacional, y la derecha tiene esto de ir probando hasta dónde el pueblo puede ir aceptando. Y yo lamentablemente repito en este programa el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que nos dejó a todos en evidencia de que esto de que si la tocan, y más allá de la figura de Cristina, ¿no? Yo hablaría del intento de homicidio a cualquier dirigente o referente político. Yo me pregunto todos estos días, cuando se están hablando de nombres y de quién, si paso sí o quién no, y sinceramente creo esto, siento desde los propios también mucho descuido hacia la persona de Cristina. Los últimos comentarios también de Aníbal Fernández diciendo que va a ir a la justicia, donde sabe que el Partido Judicial claramente la tiene entre cejo, me parece que es una provocación. Escuchar a un Scioli diciendo que Patricia Bullrich es una luchadora y Horacio Rodríguez Larreta un moderado, y que se pueda hablar con ellos, creo que hay límites, me parece que no, me parece que gente con la que uno no se tiene que juntar. No hace falta recorrer las atrocidades que hizo Patricia Bullrich y que sigue diciendo. Pero sobre todo lo que yo pensaba es cómo referentes de ahora Unión por la Patria o el Frente de Todos se presentan a las elecciones
y no nos paramos de mano diciendo que hay una persona que está proscripta, por lo menos de hecho. Me parece de muy poco amigo, de muy compañero de un partido. Para mí deberían decir, no podemos presentar a nadie hasta que esto se resuelva, y no hace falta hacer demasiada memoria para recordar quienes hacen, ¿no?, una vuelta loca en el Congreso, y de los mismos compañeros han, por ejemplo, sacado los fueros a debido, y ha quedado, la justicia lo ha dejado sobreseído. Tenemos al compañero Amado, que no puede tampoco estar en política porque está proscripto de por vida para cargos públicos, porque se metió con las jubilaciones, y siento que de este lado, desde el Frente de Todos, Unión por la Patria, o el nombre que le vayan a poner, permitimos, y vamos permitiendo, y vamos permitiendo, y vamos permitiendo, y es muy grave lo que está sucediendo, y me parece, y no puedo dejar de pensar en la proscripción de Perón y en la reacción del pueblo, y la proscripción de Cristina, y la cero reacción incluso de los propios, y me parece que eso sí tendría que ser un debate. Algo chiquitito, Natalia va a saber mejor que yo, elevación a juicio además, por el tema de Cristina Fernández de Kirchner, quedaron que fueron 3 loquitos, no tiene nada que ver Caputo, y vuelvo además esto de luchadora de Patricia Bullrich, recordemos que fue la única referente de Juntos por el Cambio, un referente con nombre, que no lo condenó, y que incluso estamos sabiendo que los celulares de las secretarias de Milman fueron borrados en la fundación que tiene Patricia Bullrich. Digo, entonces, ¿de qué me está hablando Scioli? ¿De que es una luchadora Patricia Bullrich? ¿O de que Horacio Rodríguez la derecha? Llama la atención, ¿no? La frase de Bullrich realmente, digo... Pero estamos hablando de eso, digo, entonces más allá de... No estamos hablando ya de nombres, me parece que no está claro cómo va a ser, o vamos a hacer un gobierno tibio como el que estamos transitando, que no se le anima nada. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, este fue el primer programa que analizó la situación conflictiva de la Constitución de Jujuy. No sé si ustedes se acuerdan cuando analizamos las elecciones, ahí el 1 de mayo, pusimos las dos constituciones. Sí. La de Jujuy, que quitaba derechos y que reprimía el derecho a huelga, y la Constitución de La Rioja, que ampliaba derechos y era otra constitución totalmente distinta. Bueno, eso demuestra las dos formas que tenemos de enfrentar los problemas de la sociedad. Ustedes observan el caso del Chaco, cuando una cuestión policial la transformaron en un hecho político, se movilizaron miles de personas y nadie le tocó un pelo a nadie. Ustedes observan lo que pasó en Jujuy, se movilizaron miles de personas por un hecho político, no por un hecho policial, y le pegaron garrote a todo el mundo. Dicho sea de paso, está convocado para el martes a las 12 una movilización enfrente de la Casa de Jujuy, aquí en Buenos Aires. Ahora, esas dos formas de enfrentar, porque en la Argentina estamos asistiendo a una cuestión que es llamativa, es la presunción de culpabilidad por filiación política de acercamiento geográfico. Pero Pedro, digo, toda protesta tiene derecho a ser llevada adelante, bueno, digamos. Y precisamente por eso. Lo del Chaco y lo de, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Está clarísimo, pero en el Chaco no se le pegó a nadie, y en Jujuy ya no sé cuántos muertos y detenidos llevan. Hay 50, una diferencia para atender y para contemplar. Porque acá el problema es que a vos te hacen culpable por cercanía geográfica. Pero vos coincidís en lo que dice Úrsula y también planteaba Amado y Natalia, de que se está llevando adelante una especie de experimento a ver hasta dónde se puede llegar, si se puede prohibir. Eso es absolutamente así, eso lo hemos analizado muchas veces, y yo creo de que la política tiene que generar hechos nuevos. Yo creo que acá la aparición de Guado en la política es un hecho refrescante de la política, es un hecho nuevo que tiende a tratar de mejorar y de superar estas cuestiones que son tan conflictivas en la sociedad argentina. Natalia. Pensaba que hay cosas que no son nuevas, y para atarlo con una efeméride semanal, se cumplió otro aniversario más del 16 de junio de 1955, donde las Fuerzas Armadas bombardearon el propio pueblo, 308 muertos, más de 800 heridos, proscripción del Partido Peronista, cambio de la Corte Suprema, ¿no? Esto digo todo en el 55. Sí. Y la cohesión fue el odio, y los significantes que se utilizaron fueron la libertad y la república. Tenemos experiencias históricas de la represión, de la proscripción, después se siguió con la matanza de José León Suárez, bueno, ¿no? El Onganía, y después la experiencia terrorífica de la última dictadura, pero en el fondo sí hubo un problema económico de distribución de riquezas, y no para hacer una superestructuralidad económica. Creo que incluso hasta cuando hablamos de
yo hablaba de la jornada de trabajo, lo podemos atar con el advenimiento de la tecnología, pero también hoy es el Día del Padre y las tareas de cuidado, cómo repartimos el tiempo del ocio, eso también es distribución de riqueza, eso también es una propuesta para una sociedad nueva que se viene, y por supuesto aprovechando los avances tecnológicos, aprovechando también las modificaciones sociales al amparo de la modificación de las identidades. Creo que sí podemos decir, hay dos modelos económicos, y pensaba en Patricia Bullrich, la manito que le dio también a Morales allá por el 2016, cuando le mandó gendarmes y 3 Unimog para reprimir a lo que fue también el laboratorio del Laffer de la... ¿Y el PJ, la manito que le dio a Morales? Exacto. Yo quiero destacar, porque tenemos una compañera que fue parte incluso de la lista del Consejo de la Magistratura Convencional Constituyente en Jujuy, que justamente se abstuvo, y hablaba hoy con ella también a veces. Bueno, Cintia dio la información fidedigna, eran 12, eran 13, ella se abstuvo, y me parece importante porque son personas que incluso desde la abogacía la pelean desde adentro. Se ha infravalorado la cuestión jurídica, lo decimos siempre, de todo el espacio. Ahora vemos que tanto para lo que es represión y ajuste económico y Fuerzas Armadas, tenemos a una preponderancia de la Corte, que ahora vamos a ver qué pasa también con Infran, ¿no? ¿Nahuel? No, yo comparto esta idea de que empieza a haber ensayos o suerte de laboratorios, ¿no? De acción y reacción, de hasta dónde la sociedad reacciona, ¿no? Me gustaría hilar un poco para ir a algunas cuestiones concretas que estuvimos hablando acá, ¿no? Ahora antes de ir a lo de Jujuy, quería ver algo de Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri dice, no puede ser que crean que es un monoambiente los que viven en los cajeros, ¿no? Ustedes se acordarán que hace más o menos 10, 15 años estaba Delfino Palacio, cuando fue uno de los primeros que estaba junto con Macri, y que tenía un equipo dedicado a perseguir a la gente que vivía en la calle. Estuvieron así durante la UCEP, hasta que después de un largo momento de reacción, lo que quiero decir es que lo que se hace es como que se va probando, porque la sociedad estuvo 3 años tolerando al Fino Palacio, sacando a lincheras, ¿no? Como ellos lo llamaban, de la calle, ¿no? Y fueron construyendo un modelo de ciudad con ciudadanos de primera y de segunda, porque esta es una ciudad absolutamente que se basa en eso, que expulsa a sus propios habitantes. Hoy un pibe no puede alquilar, digo, esta ciudad te expulsa, que te hace el más porteño de los porteños, te expulsa. Y si sacamos esto del plano de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a otros planos, me parece que en el caso de Jujuy también estamos viendo una prueba de ensayo. Ahora, ¿hasta dónde se va a bancar la sociedad esta represión? Y esto se puede también extrapolar a otros territorios, porque creo que acá hay un elemento que es importante, que Juntos por el Cambio tiene que va a haber represión si está Juntos por el Cambio. Digo, lo que están discutiendo es la intensidad y el tipo. Si vas a un esquema, el de Perú, por ejemplo, es decir, una represión total abierta, o vas a un esquema de una represión a cuentagotas, más precisa, más selectiva, y que tenga tolerancia social, ¿no? O por lo menos que gran parte de los sectores de la sociedad. Entonces yo creo que esto es... Como que se legitime en parte de la sociedad, decís vos. Claro, la espalda que vos... O sea, la espalda, a ver, los libertarios le hicieron un gran favor, que corrieron muchas agendas a la derecha, ¿no? Entonces, dentro de esas agendas que te corren, de alguna manera, otras agendas que eran de la derecha tradicional, pareciera que quedan en un segundo plano. No sé si se entiende esto, ¿no? Dentro de las agendas de la derecha tienen muchas agendas. Entonces, los libertarios te corrieron el tema de la venta de órganos, la del Banco Central, la dolarización, ¿no? Te pusieron había un filósofo que decía que cuando una sociedad tiene que discutir lo obvio es sinónimo de su decrepitud. Te pusieron a discutir eso. Y las cuestiones tradicionales de la derecha, que era la represión, el corte de calle, etcétera, parecían como que habían quedado en un segundo plano, ¿no? Pero eso es peor, porque eso quiere decir que de alguna manera, si la sociedad no reacciona, fue naturalizando cuestiones que no es también naturalizar. Por eso es importante cuando Pedro dice lo de Guado, en tanto hijo de la generación diezmada, porque también va a venir una lucha de los que fueron hijos de la democracia. Tienen que discutir qué tipo de democracia van a querer para los próximos 10, 15 años en este país. Esto que vos decís, represión a cuentagota y con el guiño, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, fue lo que permitió que tenga un arma en la cabeza a Cristina. Es decir, primero la deshumanizaron, la transformaron en una cosa de que... Pero es que Úrsula, totalmente, con el intento de... A ver, y así lo van a hacer, bueno, linchera... Pero eso rompe el pacto democrático, el intento de magnicidio de Cristina, es que se aceleran los tiempos. Por eso, pero digo, eso pasa con el acompañamiento de gran parte del sistema de medios y de gran parte del sistema de justicia. Pero a futuro, digo, algo habrán hecho, ¿no? También en la época del proceso, que nadie se metía, y eso es la represión a cuentagota. No existe en abstracto, digamos. Hay un sistema de medios que acompaña. A mí me gustó mucho cómo apareció Coqui Capitanich, porque con un aplomo, una tranquilidad después de lo que ha recibido. Vos fijate que no hay ningún elemento que diga que esta catástrofe, que es un femicidio, tenga una relación con la política.
Sin embargo, los medios dominantes te ponían una foto de Capitanich. Y esto realmente era falaz. Cuando vos tenés lo que sucedió con Cristina, que está, por lo menos hay una línea de investigación abierta, están las pruebas, los teléfonos, hay cosas que se han dicho en el propio tribunal que dan a entender que es una línea a investigar de mínima. Y ahí no te ponen una foto de nadie, ¿no? La foto de Cristina, lo sumo, o de los 3 que pretenden mandar a juicio oral para terminar con el tema ahí. Entonces, vos acá ves cómo influye el sistema de medios y el sistema judicial en el tratamiento de estas cuestiones. Pedro. No, yo creo que la estrategia de la derecha es el 70-30 de Larreta, que es la que planteó Mark Stanley en agosto del año pasado. Yo creo que la derecha está tratando de armar, y las declaraciones de Scioli están dirigidas a eso. Yo creo que lo que se está discutiendo con el piso en la interna del PJ tiene mucho que ver con eso de generar un volumen político para tratar de aislar al kirchnerismo. Vos, en ese sentido hay que tener mucho cuidado cuando se arman las listas, porque acá la lealtad va a ser una cuestión esencial a la hora de defender el gobierno que se viene. A ver si te entiendo bien. Si la discusión dentro, por ejemplo, de Unión por la Patria, dentro de esa discusión se generan espacios dentro de esa lista de algunos referentes que no necesariamente sean confiables de aquí en adelante, vos lo que decís es una vez que asuman se pueden dar vuelta y pueden ir para otro lado. Claramente. La senadora García 16 contó de que habían pasado eso. Y el secreto de que Cristina pueda terminar la gestión fue el hecho de que pudo tener 139 diputados sentados en la banca, lo que le dio gobernabilidad hasta el último día de gestión. Mirá, Nati hizo referencia a la nota de Jorge Elban de hoy, que debería ser obligatoria leer esa nota para entender lo que pasa en la República Argentina. Y la foto de la nota. Y la foto Casal, con que el procurador interino. ¿no es cierto? La foto con que está ilustrada la nota, te das cuenta de que esa foto, aunque parezca que no, tiene mucho que ver con la interna que se está discutiendo hoy en el Partido Justicia. Por eso es tan importante, perdóname, por eso es tan importante que nosotros tengamos muy en cuenta en este momento, que es un momento definitorio de las candidaturas, la necesidad de que el Frente de Todos dé una respuesta adecuada a la situación y que parta de la base de la necesidad de poner un candidato que represente al conjunto del kirchnerismo, porque vos cuando decís, vos vas al interior, yo fui a varias reuniones, y cuando vos le decís Guado, la gente es como que se saca un peso de encima, es como que lo recibe con mucha empatía y que dice, bueno, yo creo que es lo nuevo. Guado y Milei son lo nuevo de la política y creo que vienen un poco a saldar estas cuestiones. A ver, Úrsula, yo quería retomar un tema con el que empezó Nahuel, con esto de Unión por la Patria y cómo salieron muchos a decir de derecha. Bueno, la derecha, aunque a vos no te guste, para mí ganó la batalla cultural. Y se ha apropiado de democracia, se ha apropiado de república. ¿Patria también? Patria también, bueno, tan patria que te quería... había dicho, bueno, pero se apropian ¿no? de este concepto. Pero ya que vamos a llamarnos patria, por decirlo ahora, Unión por la Patria, y digo, y más allá de nombres, yo siempre quiero salirme de los nombres porque me parece que estamos hablando nombres porque la principal referente está proscripta. Digo, si no, no estaríamos en esta situación y lo hemos aceptado. Y lo hemos aceptado como si nada pasara. Dicho esto, si vamos a hablar de patria, y me parece que más allá de los nombres, hablemos de los recursos naturales, que es lo que se viene para el año que viene en nuestro país. Entonces, más allá de los nombres y de quién termine siendo, yo quiero escuchar qué se va a hacer con el litio, qué se va a hacer con el gasoducto Néstor Kirchner, qué se va a hacer con Vaca Muerta, y no lo están diciendo. No hay un programa y una plataforma que escuchemos también de Unión por la Patria ahora, sino solamente estas discusiones que vea la justicia o no. Y hoy o ayer Horacio Rodríguez Larreta enseguida dijo que si hay algo que no va a hacer es nacionalizar el litio. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo va a privatizar. Entonces va a pasar lo que nos dijo ya Cristina Fernández de Kirchner. Al país le va a ir muy bien, pero va a inclusive empeorar la distribución de las riquezas de nuestros suelos. Bueno, esa es la y la represión de Jujuy también tiene que ver con exactamente. Porque estamos hablando de un perdón, Juli, que te interrumpí, ¿no? Digo que la represión de Jujuy también hay que verlo en ese marco, porque también lo que están discutiendo es el litio, que va a ser un recurso estratégico de la provincia. Entonces, bueno, de alguna manera, obviamente, que va a haber cuestionamientos en la medida que ese recurso no sea distribuido. Entonces,
Me parece que también hay Por eso, una Julián, alarma yo polar. hablaba de la blaquerización de Jujuy. Exacto. Porque lo que están buscando es hacer guaridas extractivas. Así como hay los mal llamados paraísos fiscales, pretenden que Argentina esté segmentada en guaridas extractivas. Una para el litio, con leyes especiales que protejan, entre comillas, la inversión extranjera. Una para la soja y otra para los hidrocarburos. Eso es lo que estamos enfrentando. Que no haya una visión nacional de esto, sino una visión de convertir a Argentina en una guarida extractiva. Es exactamente A ver, así. Pedro. Eso es exactamente así. Yo digo de que, a ver, hay un programa, hay línea de acción, se está trabajando mucho. Soberana está Amado, acaba de presentar un programa de 17 puntos dentro del frente, dentro de Unión para la Patria. Digo, hay un montón de cuestiones. No es que no haya programa, es importante hablar de los nombres. No es una cuestión, a ver, porque no es lo mismo que sea Scioli, que sea Guado, que sea Axel o que sea Cristina. Y nosotros tenemos que definir en una semana. Yo estoy totalmente de acuerdo que está proscripta. Estoy totalmente de acuerdo que es un... Y lo hemos aceptado. Bueno, y estoy totalmente de acuerdo que la sociedad lo haya aceptado, pero ahora hay una definición a 5 días que tenemos que resolver y tenemos que ponerle un nombre propio a eso. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser prácticos, porque no podemos estar diciendo hasta el último día que está proscrita y cuando llegue el vencimiento de la lista, ¿y qué vamos a poner? Proscrita. A mí, este tema que traía Pedro, yo una lista más le agregaría, porque es llamativo que, digamos, la otra lista que aparentemente se está conformando pelee por los pisos. Suena raro que pelees por los pisos, porque... Amado, vos decís la lista de Daniel Scioli. Sí, a mí no me gusta tampoco poner nombres, pero hay una lista que está peleando por los pisos. Lo pongo yo, la lista de Daniel Scioli. Bueno, la lista de Alberti. Scioli. Y de Aníbal. Pero hay algo... De Aníbal y de... sí. Pero hay algo donde sí, porque pelear por los pisos es decir, bueno, che, estoy queriendo meter una cuña en los bloques. Y eso no está bueno. Por eso decía que es un momento donde la contradicción secundaria no puede obnubilar la contradicción principal. Y esto me parece que ha dado un salto que es grave. Porque, atándolo con tu introducción, con tu columna inicial, vos decías, tenemos más problemas, hoy tenemos problemas financieros, pero en realidad hay que prestarle atención a lo económico. Y yo pensaba, Guado, por ejemplo, organizó una gira con los gobernadores para ver el tema del agua y el riego en la República Argentina, viendo las experiencias in situ más importantes y llevando un grupo importante de gobernadores en esta situación. O sea, es alguien que está mirando la economía y no las finanzas. Para mí, central. Ahora tuvimos Sergio Massa y Máximo Kirchner en China, donde hace mucha bulla el tema financiero, pero yo creo que ahí se está jugando la economía, no lo financiero. La integración productiva, la cuestión de las inversiones en la economía real y no a través de los mercados. Las energéticas. Bueno, por eso ahí tenés economía otra vez, ¿no? Entonces vemos personas jóvenes de este nuevo frente. Un paréntesis. Si vos al frente le tuviste que cambiar el nombre, es porque fue un fracaso, ¿no? Si no, no se le cambiaría el nombre. Bueno, pero todos sabemos el esfuerzo de marca que hacen las empresas o las organizaciones para sostener una marca en el tiempo. Si lo tenés que cambiar, hay un problema ahí. Pero, te decía, el caso de Guado, el caso de Sergio Massa, el caso de Máximo Kirchner, buscando hablar de economía. Sergio Massa, a la vez, tratando de resolver un problema financiero que fue, como bien vos dijiste, yo coincido plenamente, la irresponsabilidad de cómo se manejó los saldos del comercio exterior durante 3 años. Entonces, retomando a Peretti, cuando uno cruza estas cosas con la idea de que en nuestras listas, peleando la interna, esté Martín Guzmán y esté Matías Culfas, que son los responsables de esa catástrofe financiera que estamos viviendo hoy, la papa caliente, como le puso el nombre muy certera, como siempre, Cristina Fernández de Kirchner, y da a pensar cosas no muy interesantes, ¿no? O sea, las personas responsables de que hoy millones de argentinas y argentinos no puedan resolver sus problemas serían la cara visible de las listas para ir al Congreso. ¿A qué? Los funcionarios que no funcionan, de nuevo. Dándole una vuelta de tuerca a lo de Amado. A ver, Pedro, a ver, ¿lo podemos escuchar un minuto a Daniel Scioli? A ver, lo escuchamos y lo analizamos. Y viene Patricia y me dice, mira que te voy a necesitar a vos, cuando sea presidenta quiero que estés conmigo. Dije,
Bueno, Patricia, como yo soy presidente, también te daré. ¿Quién me lo explica? Yo lo que me pregunto es, dándole una vuelta de tuerca lo muy bien que lo describió Amado. ¿Para qué quiere ser Scioli presidente? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Y para qué la quiere Bullrich? Claro, ¿Y para qué la quiere Bullrich? Pero ¿cuál es el rol de Scioli siendo candidato a presidente? A ver, porque algún rol tiene. Evidentemente, algo ahí que nosotros no estamos viendo, los ciudadanos pero comunes. No entiendo, ¿cuál es tu yo tampoco, pregunta ¿cuál retórica? es? Porque, para mí la tibieza. ¿Por qué? A ver, porque evidentemente el tipo no quiere llenar, está peleando por los mínimos. Claro. Evidentemente es una quinta columna ahí adentro para generar volumen político. La propuesta de Larreta, que es del 70-30. Ese es Schiaretti, es Scioli, es todo Aníbal, Alberto... Y es Larreta, es tratar de aislar al kirchnerismo y darle propuesta y transformar al kirchnerismo en un blanco móvil aislado de la sociedad. A ver, Natalia. No, pero pensaba que volviendo a las no nominaciones de nombres personales, valga la redundancia. No, pero hay que nominar, ¿eh? Bueno, lo tenemos a Daniel Scioli, la tenemos también a la ministra de Desarrollo Social, que están justamente yendo por esa lista, el presidente de la Nación, sin duda alguna. Yo me pregunto, a raíz de las declaraciones que hizo Teresa García, ¿es una interna? ¿Son distintos sesgos o visiones o cosmovisiones de un mismo proyecto político? ¿O son dos proyectos políticos distintos? ¿Es un peronismo desarrollista, como te gusta decir a vos? Así es. ¿No? Donde se excluya a cierta parte de la población y no un peronismo transformador. Y ahí me parece que donde volvemos al famoso peronómetro. La verdad que a mí, como peronista, incluso lo digo, me tiene muy sin cuidado si compañeros que comparten o no comparten son o no peronistas. Lo importante es que apliquen la agenda del peronismo, la agenda nacional y popular, se identifiquen o no se identifiquen, porque lo que hizo el kirchnerismo, y eso es lo que más les molesta, es ampliar la base de sustentación del peronismo, ampliándolo incluso con las demandas de géneros, con las nuevas conquistas, y eso no lo tolero. O sea que el kirchnerismo fue el que amplificó, incluso hoy hablamos por el Día del Padre, aquí con vos, Pedro, mi viejo era antiperonista y terminó siendo kirchnerista, y siguió y murió antiperonista. ¿Viste lo que nos pasa? Ese es el punto, me parece. No, pero yo igual creo que tengo claro. Nadie me explicó todavía. No, lo de Scioli yo lo tengo. Scioli Bullrich. No, yo sí te lo explico. Porque no tiene un proyecto político peronista. Yo le agregaría... Úrsula lo va a explicar. Yo te lo explico pero muy tranquilamente, lo de Scioli. Para mí Scioli es la continuación del albertismo, de lo que es hoy y lo que fue el gobierno que estamos transcurriendo, que está pasando lo que está pasando en Jujuy, y ningún referente importante fue a la provincia a ver lo que está pasando, que están cagando a tiros al pueblo jujeño. Si con Milagro Sala fueron a darle y empezó también con Milagro Sala. Scioli es lo mismo. Scioli vendría a hacer lo que le pasó a Alberto con Vicentín. Es decir, no encarar a los poderosos y empezar a llevar un poco más de gente. Scioli, él tiene una idea de gobierno, tiene una... pero de mantener el status quo que tenemos hoy. Tres elementos. Primero, creo que es una jugada política para presionar y decir, ojo, que yo me puedo ir si no me dan esto, y como hizo Randazzo en su momento, que sacó 5 puntos, y yo le saca 5, 7 puntos jugando por fuera, es a lo que puede generar mucho daño en este contexto. Segunda cuestión, trato de ir a apelar al voto de Schiaretti o ese espacio, si querés, ese voto más conservador. Tercera cuestión, trata de ver si en ese esquema de gente que pueda votar a Bullrich, por decirlo de una manera, una interna, puede pescar algo ahí, ¿no? Porque los votos, a veces nosotros tendemos a pensarlo como de forma esquemática, pero puede haber una persona que te puede decir, no, pero no sé si votar a Bullrich o así lo decir, pero bueno, eso sucede. Después lo que yo creo es que hay un segundo elemento que me gustaría traer a la mesa, que es, si hay candidatura a unidad, bueno, está claro, es un esquema. Ahora, si hay paso, también hay un segundo problema, que en el caso de que sea Massa, por ejemplo, sea Massa, Scioli, Juan Graboy y muchos sectores también dentro de Unión por la Patria han planteado que no van a aceptar ese esquema. Y está bien, digo, porque ahora hay una agenda también, yo no sé si llamarlo modelos de país distintos, pero sí hay sectores juveniles que no se van a sentir expresados. Para mí eso es re fácil. Lo que Cristina defina, primero, repito, yo creo que tendría que ser la persona que más representa, que es la que más representa, y que es muy sano que, digamos, el liderazgo social, el liderazgo que tiene historia y que tiene futuro, coincida con el liderazgo institucional. Ahora, después, si es la conducción, es la conducción. ¿Qué es esto? Que está la conducción y que cada uno dice lo que va a hacer en ese esquema. Entonces, digamos las cosas como son, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que hay que ver con mucho cuidado, porque repito, en esta elección lo urgente se une a lo importante. Acá no es broma. Miremos Jujuy, miremos la Casa Pringles en la Ciudad de Buenos Aires. 9 mujeres que la fueron a sacar a patadas
con sus hijos de un lugar que es de la ciudad de Buenos Aires. Y después vienen con el cuento de los cajeros. El cuento de los cajeros, que es realidad. El problema es por qué la ciudad no se hace cargo de que las personas no estén en los cajeros. ¿Entendés? Entonces guarda con eso. La política no puede ser que cada uno la mire de su ombligo. Acá la conducción va a decidir qué es lo más adecuado para enfrentar esta situación. Entonces, me parece que hay que esperar esa voz, pero Amado, no hay que tener... Vos estás diciendo que va a haber, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner va a marcar cómo se sale de esta especie de, bueno, de lo que eventualmente terminaría siendo una PASO, ¿no? Porque yo creo que lo viene diciendo, yo creo que ese camino... Escúchame, a Cristina Fernández de Kirchner hay que escucharla cada vez que habla. Si uno mira todas las alocuciones que viene dando desde que este gobierno empezó a hoy, está claro que ya tiene una idea no solo de país, sino de operativamente cómo se puede salir de esto. Y uno tiene que mirar con qué personas ella es la que va señalando que tienen roles importantes, porque esto era un naufragio. Si Guzmán no se terminaba yendo y no había un cambio de rumbo en ese sentido, bueno, yo lo escuché a Jorge Ferraresi, que es para mí uno de los intendentes más importantes, dirigente territorial de la provincia de Buenos Aires, decir lo que estaba sucediendo antes que Sergio Massa se hiciera cargo de esta situación. Entonces, yo no tengo duda que la palabra de ella va a ser una palabra fundamental. Y repito, esto no es porque, somos verticalistas, no, es porque es la garantía, primero, de lo que representa, de lo que nunca se borra, aún bajo las peores presiones para ella y para las personas que conforman su núcleo familiar más íntimo. Ni aún en esa situación se ha corrido de decir lo que tiene que decir, y además es una más y no jodemos más, no es broma, ¿no? Sí, Amado, Ella habló de la razón y le contesta desde el deseo y desde el sentimiento el pueblo argentino. Entonces me parece que esto no lo podemos perder. Pero hay un tema importante, nuestro país, tenemos que aceptarlos, es presidencialista. Digo, Néstor pudo ser Néstor porque más allá de los colores políticos de quienes lo rodeaban, era el que ponía a quien tenía que poner y que, digamos, daba la orden. A mí me parece que Cristina tiene eso también. Sí. Por eso puede hablar con Melconian, por eso puede hablar con el embajador Stanley, pero sabe, llegado el momento de poder, quién baja la línea, y en nuestro país es el presidente o la presidenta. Lo que nos ha pasado ahí, y retomo la palabra del naufragio, es que no sucede eso. Nosotros hoy tenemos un presidente que no está bajando línea a sus ministros, a sus diputados, a quienes conforman el frente, todavía le sigo diciendo frente hasta que me acostumbre, de cómo viene la cosa. Y nos pasó a nosotros con Feletti, y cuando contaba lo de Culfas, es decir, Feletti podía tener un montón de ideas para tratar de ayudar a corto plazo a quienes no podían comer o no tener las dos comidas, y desde Culfas le bajaba línea de que esto no era así. Ahí se había un presidente que lo hubiese señalado a Feletti, se terminó la cosa. Pero pensaba lo contrario. Muchas de estas cosas las venimos señalando desde el principio del gobierno. Por ejemplo, el tema del fondo. ¿Viste? Cuando había muchas que decían, no hay que tirotear contra esto. Bueno, tirotearse es una palabra que hay que desterrar, perdón, porque con lo que le pasó no tensionar con el fondo. No tensionar, bla, bla, bla. Pero vos fijate, la presidenta el otro día contó algo que para mí es muy, muy significativo, la vicepresidenta, que es cómo cambia la campaña después de la primera vuelta. Y las cosas no hay que verlas sueltas. No hay que verla suelta, porque lo que dijo Cristina es muy fuerte, que después de la primera vuelta a ella no la consultaron más, la integraron más. Porque además yo eso lo ato con lo que vimos acá de Álvarez Agís. Claro, y con el dólar a 60 Para mí el gobierno del presidente Alberto Fernández empezó a tener muchas dificultades ese mismo día, cuando el presidente, sin responsabilidad sobre lo que había que ejecutar, sale a ponerse sobre la granada que le estaba sucediendo a la irresponsabilidad de Mauricio Macri. No me pareció una buena actitud política en ese momento, y lo tenemos que decir, me parece. Y eso no es ningún demérito, no es, hay que rasgarse las vestiduras, no. Si no somos capaces entre nosotras y nosotros de decir, esto me pareció mal, y ahora con lo que nos cuenta Cristina Fernández de Kirchner en público, porque ella nunca dice en privado algo distinto a lo que dice en público. Y ese es un valor también muy importante.
nos queda muy poquito tiempo. La verdad que se nos fue muy rápido el programa en el día de la fecha. Yo no sé si ustedes, si alguien quiere hacer algún tipo de balance, porque obviamente lo que viene en lo inmediato es una serie de definiciones. Digo, al margen de los elementos que hemos puesto. Digo, si... Porque me dicen, no muy extenso el tema, no, muy extenso no. Digo, pero yo no sé si alguien quiere hacer un... No, yo lo que sí es que creo que estamos en un tiempo que yo soy muy optimista. Sí. Soy muy optimista con lo que va a venir y con lo que podamos poner en la cancha y que vamos a ganar las elecciones. Creo que hay una manera hay un trasvasamiento generacional que ha iniciado Cristina que me parece muy, muy inteligente y muy razonable y esperemos que lleguemos a buen puerto. Yo pensaba en la ciudad que vivo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, que es otro de los laboratorios de una economía absolutamente financiera, antiproductiva, y es uno de los modelos de país. Y yo creo que la ciudad de Buenos Aires, nuestra ciudad de Buenos Aires, los que la queremos, los que queremos una ciudad inclusiva, tiene que ser profundamente federal, justamente para funcionar. Y ser profundamente federal es una ciudad de Buenos Aires que tenga una economía basada en el conocimiento tecnológico, una economía con educación, con salud, pero profundamente integrada a la economía productiva del país. ¿Nahuel? No, me parece que van a haber días obviamente de mucha definición política. Creo que lo que es clave es llegar de acá al 24 con el programa claro. Bueno, este nuevo cambio de nombre también tiene que ser la oportunidad para hacer el programa claro, sí, los candidatos claros y sobre todo me parece los 3-4 ejes con los cuales la militancia tiene que salir en los próximos meses, que yo creo que eso va a ser un rol central. Yo muy cortito, sí, recordemos que es un país federal, lo que está pasando en Jujuy le está pasando a toda la Argentina. Digo, para resumirlo, lo tenemos que mirar así y no quedarnos siempre en el ombligo del AMBA, de las cosas que nos van pasando, más allá de que también es un modelo de país, prestarle mucha atención de lo que sucede en Jujuy, porque se puede repetir y es nuestro país. Y está pasando y no hay reacción. Es muy importante en la elección que viene la contradicción principal. Lo que está en juego es eso. Claro. Ojalá haya una sola lista en nuestro espacio y si no lo hubiera, por favor, que explicite cada uno lo que pretende representar. No con generalidades. No que más empleo, más producción, no, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, hemos hecho, creo yo, un lindo programa. Algo digno. Un poquito digno. No es poco. No, exactamente, no es poco. Si les parece, nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense. Chau.